Bueno, vamos a iniciar la clase del día 26 de julio de Química Orgánica, sección única vespertina. Vamos a seguir con los puntos que estábamos viendo el día de ayer, ya es nuestro último día. ¿Se acuerdan de que el examen corto es el viernes a las 20 horas? También les puse el recordatorio que este sábado comienza la primera clase extra de 2 horas, de 10 a 12. La asistencia no es obligatoria, se va a grabar la sesión y se va a subir al Classroom, ¿ok? Entonces, como les dije al inicio, los que lleguen a las clases extras y tengan un 80% o mayor de asistencia, se les dará un bono. Entonces, por eso es que tiene que llenar la asistencia. Bueno, vamos a iniciarnos viendo lo que son los puntos de ebullición. Ya vimos solubilidad, vamos a ver los puntos de ebullición. ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos? Ya subí la hoja de trabajo para que empiecen a practicar los conocimientos que hemos estado viendo ya. Ahí se acuerdan de que tienen que empezar ya a hacer sus resúmenes. Ya tienen una tarea para hacer para la otra semana. Entonces ya tienen bastante que hacer, jóvenes, ¿verdad? Licenciado, yo tenía cabal esa inquietud. Bueno, la hoja de trabajo se le va a entregar por partes, porque como ahí había temas que todavía no hemos llegado. No, pero sí, mire, es que esa se la doy para que empiecen a estudiar. Por eso es que está para 15 días. ¿Usted piensa que para 15 días no hemos llegado a ese curso, a esas partes? Ah, no, bien. Entonces la hoja se entrega completa, no por partes. Bueno, gracias, licenciado. Bueno, entonces vamos a ver los puntos de fusión. Entonces, vamos a ver qué es el paso de un sólido a un líquido. Cuando pasa de sólido a líquido se llama fusión, y cuando pasa de líquido a sólido se llama congelamiento. Una cosa importante que recordemos es que los sólidos son incompresibles a presiones normales. Quiere decir de que no se pueden comprimir. La otra característica importante de los sólidos es que retienen su forma, ¿verdad? O sea, ustedes echan un poco de sal en la mesa y no se mueve, ¿ok? Luego tenemos los líquidos, que también son incompresibles a presiones normales, pero en este caso no es capaz de retener su forma, porque si ustedes echan un poco de agua en una mesa, pues se riega, ¿verdad? Entonces, por supuesto, el agua toma la forma del envase en donde se pone, ¿verdad? Otra cosa importante es de que las moléculas en estado sólido están más cercas, más ordenadas que en el estado líquido. Vamos a ver posteriormente que el estado líquido le afecta más las propiedades que vimos anteriormente, o sea, las fuerzas intermoleculares. En cambio, al sólido lo que le afecta más es la simetría de la molécula. Entonces, ahí apuntan eso, pues, jóvenes. Bueno, entonces, si el proceso es de sólido a líquido se llama fusión, y si es de líquido a sólido se llama congelación. Entonces, no sé si hay alguna duda. Vamos a ver ahí en el dibujo que tenemos dos tipos de sólido. Tenemos un sólido que está desordenado y un sólido que tenemos una pared bien hecha. ¿Cuál de los dos piensa Alejandro que es más fuerte? Los ordenados. Los ordenados, la pared esta es más fuerte. Bueno, entonces vamos a saber, por ejemplo, cuando nosotros miramos estos ladrillos en forma desordenada, se producen cuando un sólido, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo el proceso de cristalización, si nosotros enfriamos rápidamente el beaker, se nos forma un polvo, y ese polvo va a estar en forma desordenada, ¿ok? Bueno, pero si nosotros dejamos
porque a veces nos ha pasado, ¿verdad? Dejamos de una semana a otra, dejamos el biquet en la gaveta, entonces se nos forma cristales. Y entonces los cristales van a estar bien ordenados, ¿ok? No sé si entendieron el ejemplo, jóvenes. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, por supuesto, va a ser más fácil romper un sólido que esté desordenado a un sólido que esté apilado, como serían los cristales. Vamos a ver los puntos de fusión de los hidrocarburos. Aquí no les voy a pedir que se aprendan de memoria estos datos, pero con los datos que están viendo ustedes acá, ¿cómo miran que son los puntos de ebullición de los hidrocarburos? ¿Son altos o son bajos? A ver, Andrea, ¿qué dice usted? ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe. ¿Cómo son los puntos de fusión de los hidrocarburos según mira usted los datos en la tabla? Bajos. ¿Por qué? Porque todos tienen menos 138. Ok, todos tienen signo negativo, ¿ok? Entonces, ya nosotros solo al simple hecho de ver eso, ya sabemos que en este caso los hidrocarburos van a tener puntos de fusión bajos, ¿ok? Eso es lo único que yo quiero que sepan en esa tabla. No quiero que se sepan todos los valores que están ahí, jóvenes. Bueno, a ver, léame Astrid, por favor. Para el punto de fusión es más importante la simetría que las fuerzas intermoleculares, debido a que las moléculas están muy cerca. Entonces, fíjense pues, vamos a ver a qué me refiero con simetría. Miren pues, acá tengo esta molécula. Acá tengo esta molécula. Entonces, ¿cuál de las dos es más simétrica? ¿La primera o la segunda? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, vamos a hacer otra. A ver, ¿cuál será la más simétrica, dicen ustedes? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. La primera. Bueno, entonces, a eso hace referencia lo de la simetría. Si la molécula es más simétrica, pues lo que va a pasar es de que, fíjense que estoy pensando, bueno, ¿cómo se va a unir esta? Si se da cuenta, esta no se puede unir así, miren, porque estaría topando este palito. Pero si yo pongo una así y pongo otra molécula así, ¿cuál de las dos moléculas se puede apilar más? La primera, la segunda, ¿se dan cuenta? La segunda. Entonces, esta en realidad es la más simétrica, porque se da cuenta de que cuando sea sólido y se comienza a formar los cristales, se van a poder pegar mejor. En cambio aquí no, porque tiene un palito, y aquí también porque tiene una simetría de este lado. Entonces, a eso hace referencia cuando yo digo simetría en la molécula. Bueno, no sé si quedó claro, joven. Bueno, vamos a ver los puntos de ebullición. Los puntos de ebullición, vamos a ver que es el proceso de pasar un líquido a un gas. Ya vimos que el proceso de pasar de líquido a gas sería ebullición, y el proceso de pasar un gas a un líquido se llama condensación. Podemos ver ahí evidentemente que las moléculas de agua están más juntas que las moléculas de gas, ¿ok? Entonces, ya dijimos que el líquido es incompresible a presiones normales, y también en este caso están las moléculas más cercanas. Bueno, ahora miremos, cuando tenemos un gas, se dan cuenta que las moléculas están más separadas. Entonces este estado es más fácil de comprimir, porque como están lejos las moléculas, las pueden juntar más. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense pues, todas las fases, ya sea fase sólida, fase líquida o fase gaseosa,
están en un equilibrio, ¿verdad? En la superficie. Entonces, eso, digamos, es más evidente en cuanto es un gas o un líquido. Porque ustedes, por ejemplo, pueden poner un poco de alcohol en un vaso. ¿Qué pasa si ustedes lo dejan por 2 semanas? ¿Qué va a pasar con el alcohol? A ver, Brian, ¿qué pasaría con el alcohol? No les sabría decir, licenciado, la verdad. Bueno, a ver, Carlos Antonio, ¿qué dice usted? ¿Qué pasaría con el alcohol? Si lo deja usted de 2 semanas así abierto. Perdería parte de sus propiedades, ¿no? No, parte de las propiedades no. Se evaporaría, jóvenes. Se evapora porque es un compuesto volátil. Y hasta el agua, si ustedes la dejan afuera por unas 2 semanas, se evapora, ¿verdad? Por los cambios de temperatura que hay durante el día, y no digamos cuando estamos en un lugar donde hay calor, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que en ese caso hay, como está abierta, hay un equilibrio entre el líquido y el gas, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver, primero, la presión atmosférica, y segundo, la temperatura, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver que en ese caso, como la temperatura aumentó, se va a comenzar a escapar moléculas del alcohol. Y por supuesto, entre el alcohol y el agua tiene 100 grados y el alcohol tiene 78 grados. ¿Cuál de los dos se va a evaporar más rápido? A ver, Carlos Manuel. ¿El alcohol? El alcohol, porque tiene punto de ebullición más bajo. Bueno, entonces esas son las cosas que debemos de tener en cuenta. Y son cosas que normalmente nosotros vemos en la vida normal. Y por eso nosotros como gente científica tenemos que estar siempre observando las cosas, porque el mejor científico es el que observa los fenómenos, ¿verdad? Porque a veces muchos de nosotros no nos fijamos en nada, ¿verdad? Ni siquiera damos las gracias a la gente que nos sirve. Entonces, realmente debe ser una persona que observe las cosas. ¿Y por qué va a observar? Pues va a observar para poder entender los procesos. ¿Y para qué va a querer entender los procesos? Para poder generar diferentes formas de solución de algunos problemas que puedan tener. Entonces, realmente ser científico no solamente es saber ciencia, sino que es realmente estar uno interesado en observar. Ustedes como agrónomos tienen que observar cómo crece la planta, todos los efectos que puede tener el clima, los insectos, bueno, etcétera. O sea, si ustedes no son personas que les guste observar, en realidad deberían dedicarse a otra ciencia, no a otra rama, ¿verdad? No a la rama científica. Entonces, eso es un llamado a ustedes para que piensen realmente que nosotros debemos de estar observando todo lo que nosotros vemos, debemos tratar de entender los procesos. Esa es el amor por la ciencia. Bueno, entonces aquí tenemos también otros hidrocarburos. Vamos a ver los puntos de ebullición. Bueno, aquí quiero que veamos ciertas cosas. Tenemos el metano, que sería de un átomo de carbono, y el eicosano, que sería de 20 átomos de carbono. Entonces, al principio nosotros tenemos una tendencia. ¿Quién es el que es más alto en los primeros 10? En los primeros, vamos a ver, en los primeros 6. 1, 2, 3, 4, 5, hasta donde dice hexano. ¿Cuál es el que tiene propiedades físicas más altas? ¿El alqueno, el alcano o el alquino? ¿Quién tiene puntos de ebullición más altos? ¿El alcano, el alqueno o el alquino, jóvenes? ¿No lo pueden ver ahí? El alcano. El alcano. El alquino. Mire, aquí el alcano tiene menos 0.5 y aquí el alquino tiene 8.10. ¿Qué es más grande? Se dan cuenta que eso es lo que yo les estoy expresando, precisamente de uno saber analizar. Entonces, normalmente en esta parte se dan cuenta que son un poquito más altos los valores del alquino. De ahí, ¿quién seguiría?
Fíjese pues, acá, por ejemplo, en el pentano sí es diferente. Mira, aquí tiene 36 y tiene 29. Acá tiene 68 y tiene 63. O sea que aquí está siendo más alto el... O sea, está un poco variable, pues tampoco no está tan claro. Pero con el alquino sí. Bueno, y ahora la otra cosa que querían notar es qué pasa conforme va aumentando el tamaño. ¿Cómo están los valores entre ellos? ¿Qué están notando ustedes? Por ejemplo, con el de 9, el de 10 y el de 20, ¿qué pasa con los diferentes puntos? Aumenta el punto de ebullición. Bueno, eso sí, pero entre ellos, ¿qué? ¿Cómo están los puntos? Cercan entre sí. Están más cerca, miren, se dan cuenta que miren, acá está 74, 70 y 74, 343, 341, 340. O sea que conforme va creciendo el tamaño de la cadena carbonada, cada vez son más parecidos, ¿ya? ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe a que la cadena carbonada, como está creciendo tanto, entonces en realidad casi todos estos se pueden clasificar como alcanos, porque el alqueno es tan pequeño dentro de la cadena carbonada que el efecto que tiene en la cadena, en las propiedades físicas, es muy bajo. Igual pasa con el alquino. Y si nosotros pusiéramos de 100 átomos de carbono, pues va a pasar igual que el eicosano, van a tener propiedades, van a tener puntos de ebullición muy parecidos. No sé si quedó claro eso, joven. ¿O alguna duda? Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora miremos los puntos de ebullición de los isómeros. Acuérdense que un isómero es un compuesto que tiene la misma fórmula molecular, pero diferente forma en el espacio. Entonces aquí vamos a analizar, desgraciadamente todavía no hemos visto eso del isómero, pero lo podemos entender acá, que eso ya lo vimos cuando vimos las fuerzas de Van der Waals. Entonces, por ejemplo, en el caso del N-butano, ustedes tendrían 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Y el isobutano sería 1, 2, 3, 4. ¿Cuál de los dos tiene mayores propiedades físicas, mayor punto de ebullición? ¿El N-butano o el isobutano? A ver, ahí está en la gráfica, en la tabla. ¿Quién tiene mayor punto de ebullición? ¿El N-butano o el isobutano? El N-butano. Entonces, ¿por qué, según yo, los conceptos que vimos, por qué el N-butano tiene más que el isobutano? Ya lo vimos. ¿Por qué? Por su simetría. Por su simetría no tanto. Sí, por la simetría podría ser una parte, pero ¿por qué otra cosa? A ver, que ya la vimos anteriormente, joven. Por su cadena, ¿Y qué tiene que ver la cadena? que lo hace más difícil de ebullición, o sea, más grande. No, ahí me está metiendo otra cosa. La cadena esta es lineal y la cadena esta ¿cómo es? Lo vimos, ¿se acuerdan ustedes? Esta es más lineal, ¿sí o no? Y esta es más esférica. ¿Cuál tiene mayor fuerza de Van der Waals? ¿La lineal o la esférica? La lineal. Bueno, entonces, ¿eso ya lo vimos o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces pilas, pues. Aquí seguimos analizando. Ahora miremos el pentano. 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería el N-pentano. Y ahí tengo el isopentano. 1, 2, 3, 4, 5. Y de ahí tengo el neopentano. 1, 2, 1, 2, 4. Bueno, entonces, ¿cuál tiene mayores propiedades físicas, mayor punto de ebullición? ¿El N-pentano, el isopentano o el neopentano? ¿Cuál tiene mayores propiedades físicas? El N-pentano. ¿Y por qué va a tener este el mayor? Por su forma lineal. Ok, esta forma es una forma lineal. En cambio esta es un poquito más esférica y esta es redonda. Se dan cuenta que por eso tenemos que entender los conceptos. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que aquí estamos trabajando con un líquido? Y dijimos que con los líquidos lo que más afecta son las propiedades
las fuerzas intermoleculares, y la fuerza intermolecular de Van der Waals es una fuerza intermolecular. Bueno, ahora, fíjense pues, cuando a veces no cumple esto, lo que obtenemos en el laboratorio, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar es precisamente la simetría, ¿ok? Pero la simetría afecta menos a los líquidos que los sólidos. O sea, algunos datos raros que nos pueden salir puede ser explicado por simetría. Bueno, miremos ahora los puntos de ebullición de los ciclos. Entonces, fíjense pues, los ciclos, tenemos cicloalcanos, ciclohexano, metilciclohexano, y bueno, todos estos son alcanos, y estos son aromáticos. ¿Quiénes tienen mayores propiedades físicas, los aromáticos o los cicloalcanos? A ver, según la tabla, ¿aromáticos o cicloalcanos? Los aromáticos. Los aromáticos. Pues, entonces, fíjense pues, yo les voy a poner la estructura tridimensional del ciclohexano. Ese es el ciclohexano, se llama forma CIA. En cambio, el benceno o los aromáticos, fíjense pues, son planos. Entonces es lógico que este, como es tridimensional, va a ser más difícil que se junte que cuando es plano, porque cuando es plano es como que fueran los panqueques. Los panqueques ustedes pueden apilarlos uno encima de la otra, ¿o no? Sí. Porque son planos, ¿sí o no? O sea que se pueden juntar. Entonces, por eso es de que los ciclohexanos, como son tridimensionales, tienen menores propiedades físicas porque se pueden juntar menos. Por ejemplo, ese que no tiene sustituyente se puede juntar más fácil. Pero por ejemplo, si yo tuviera un CH3, eso va a causar una simetría mayor que esto. Y entonces este va a tener unas propiedades físicas más bajas que si nosotros tenemos el compuesto equivalente, que sería el tolueno, que ahí lo tenemos. Se da cuenta que aquí es plano y aquí no es plano, y esto que está haciendo esto está causando una asimetría. Entonces, por ejemplo, acá tengo el tolueno, miren, el metilciclohexeno, que sería este tridimensional, y el tolueno, que sería este que está acá. Se dan cuenta que son 10 grados de diferencia. El otro tiene 100, el otro tiene 110. Ahora miren una cosa importante para que entiendan lo de la simetría. Fíjense pues, ahora si yo comparo el ciclohexano con el benceno, ¿cómo están? Están casi que iguales, ¿sí o no? ¿Cuánto tiene el ciclohexano? ¿Cuánto tiene el ciclohexano? Pues joven, no miran la tabla ustedes, solo yo la miro. 3.7. ¿Y cuánto tiene el benceno? ¿Y cuánto tiene el benceno? 3.1. Bueno, entonces miren pues, la forma tridimensional pues, supuestamente debería causar que la diferencia fuera mayor. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense que la simetría de esto causa que las sillas se puedan acoplar. Miren, por la simetría. ¿Se acuerdan ustedes? Por eso es que se utilizan ahora las sillas plásticas, ¿sí o no? ¿Por qué qué ventaja tienen las sillas plásticas a las anteriores? A ver, ¿qué ventaja tienen? Se pueden apilar. Se pueden apilar, entonces ocupan menos espacio. Entonces fíjense pues, aquí son tan parecidos porque la forma que tiene esta molécula puede causar de que las moléculas se vayan apilando. Pero cuando ya tiene un metilo acá, ya causa un problema de asimetría. Aquí está asimétrica y aquí ya está más asimétrica. Entonces ahí es donde tienen que analizar lo que es la parte de simetría y la parte de propiedad de fuerzas intermoleculares. Bueno, a ver, léame, Carlos Norberto. Por el punto de ebullición es más importante las fuerzas intermoleculares que la simetría, debido a que la distancia entre moléculas es mayor que en el estado sólido. Ok, entonces ojo con eso. Cuando nosotros estamos viendo punto de líquido a las propiedades de un líquido,
es más importante para las propiedades físicas las fuerzas intermoleculares. Cuando estamos analizando un sólido, lo más importante es la simetría. Ya saben que va a entrar en el examen corto número 1, ¿va, jóvenes, o no? ¿Sí o no? Bueno, ahí se acuerdan de firmar porque ya solo faltan 5 minutos para cerrar el listado, jóvenes. No sé si ya firmaron todos. Vamos a ver cuántos tenemos. Entonces hay varios bueno, varios ya me dijeron que se habían cambiado a la mañana, solo creo que me falta una persona. Entonces, a los que no han confirmado eso, ¿se acuerdan de que si no les envío el examen, después no se van a quejar, ¿va? Porque aquí en mi clase hay un orden. Ahorita están 34 han firmado. Por ejemplo, Juan José Gómez Masha, ¿está presente o no? Sí. ¿Dónde está usted? Vamos a ver. Ahí. ¿En dónde? Pues yo ya firmé. No sé si le llegó. Sí, firmó el primero, ni siquiera había entrado a la clase. Sí. Entonces, ya, aquí lo vi. Pero usted tiene otro nombre aquí. No creo. No, Juan José Gómez, sí. Es que ayer solo le vi el Masha. Ok, estamos. Bueno, entonces sí ya llegó. Bueno, entonces sí, porque yo reviso siempre así más o menos, ya los voy conociendo, y si el que no firma y no lo veo ahí en el listado, lo borro, ¿verdad? Porque no es legal que vengan y solo quieran firmar. Bueno, entonces sigamos pues, jóvenes. ¿Qué aprendimos en la presentación, chicos? Bueno, ahorita acaba de firmar todavía Andrea Nicole, que no había firmado. Entonces ya voy a cerrar. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Bueno, momento dipolar, ¿verdad? Vimos lo primero que vimos. Vimos las fuerzas intermoleculares. ¿Qué fuerzas intermoleculares vimos? Las iónicas, que están presentes solo en los compuestos inorgánicos. Interacción dipolo-dipolo. Fuerzas de Van der Waals y puente de hidrógeno, que están presentes en los compuestos de carbono. Sabemos que cuál es la fuerza más importante, jóvenes, la que sube más las propiedades físicas. A ver, ¿quién se acuerda? César Valenzuela, ¿cuál es de esas las que suben más las propiedades físicas de los compuestos orgánicos? A ver, eso es importante, pues. Alguien que sepa, pues, rápido. No sabe nadie, Ana. Pues, chicas. Los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno. Vimos las interacciones entre moléculas, Van der Waals, dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. Vimos la solubilidad de compuestos, que sabemos que igual disuelve igual. Y vimos las propiedades físicas, vimos punto de ebullición, punto de fusión, y eso fue lo que vimos. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Bueno, sigamos pues. Estoy compartiendo ya la pantalla, jóvenes. No está, hasta ahorita está. Ya le. Ok, vamos pues. Entonces, vamos a ver. Fíjense pues, lo que preguntaba su compañero de inicio. Siempre yo les voy a mandar las hojas de trabajo antes que hemos terminado todos los temas, pues, porque yo lo que quiero es que vayan desarrollando los problemas según vamos avanzando, ¿verdad? Y más o menos dejo un tiempo ya calculado para que ustedes puedan llegar hasta el último tema que está en la hoja de trabajo. Así es como yo trabajo con esto de los problemas de las hojas de trabajo. Bueno, entonces vamos a ver el primer objetivo. A ver, léame por favor, ¿dónde me quedé? César Valenzuela, por favor. Que los estudiantes conozcan cómo se trazan las estructuras orgánicas. Ok. A ver, léame Daniel Osvaldo. Que los estudiantes conozcan y clasifiquen el orden de los principales grupos funcionales en los compuestos orgánicos. Ok.
Aquí va a tener que aprenderse bastantes cosas, jóvenes, de una vez se los advierto. Diego Oscar, por favor. Que los estudiantes aprendan a clasificar los diferentes carbonos presentes en los compuestos orgánicos, primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Ok. A ver, léame Eileen, por favor. Que los estudiantes conozcan qué es isometría y los tipos que existen en los compuestos orgánicos. Ok. Entonces aquí, miren, vamos avanzando rápido, pero es importante que entendamos cada uno de los temas que vamos desarrollando. Bueno, vamos a ver el trazo de estructuras químicas orgánicas. A ver, léame, por favor. Liam, por favor. En las estructuras de Kekulé que hemos trazado hasta ahora, una línea entre átomos representa los dos electrones de un enlace covalente. Ok, no se nos olvide eso, ¿va, jóvenes? A ver, léame Elsa, por favor. Trazo de las estructuras químicas orgánicas. No, ya vamos en el, ya que vamos en el último párrafo, por favor. Esas estructuras se han usado durante muchos años y son un lenguaje químico universal. Ok, entonces, a ver, léame Steven, por favor. Puede haber dos químicos en países distintos que no comprendan sus respectivas lenguas maternas, pero para ellos una estructura química significa lo mismo. Ok, eso es lo bueno de la química, ¿va? La química es universal. Bueno, a ver, léame Estuardo, por favor. La mayoría de los químicos orgánicos trazan muchas estructuras cada día y pronto encuentran que es tedioso indicar cada caso y átomo. Ok, entonces es muy complicado y se puede uno confundir, ¿va, jóvenes? Por eso es que tiene diferentes formas de expresar las diferentes moléculas. A ver, léame Fran Pablo, por favor. Por ejemplo, la vitamina A es C20H30O, tiene 51 enlaces químicos que unen a los 51 átomos. Este compuesto se puede representar indicando cada enlace y átomo, pero esto es algo tardado y el dibujo resultante es difícil de leer. Así pues, los químicos han inventado varios métodos taquígrafos para representar las estructuras. ¿Qué significa taquígrafos? A ver, Fran Pablo. No sé, supongo que es cómo se dibuja la estructura. No, a ver, Helen, ¿qué sería taquígrafos? ¿Transcripción? No, a ver, Henry Monterroso. Tal vez es como el tipo de estructura de gráfico. No, a ver, alguien que se le ocurra que sea taquígrafos, jóvenes. No hay nadie que sepa. Yo creo que es escribir de manera rápida. Por ahí va, pero no es exactamente eso. Supuestamente puede escribir rápido, ¿por qué? Porque hace, digamos, fíjense, pues la taquigrafía en las secretarias la utilizaban cuando tenían dictado con el jefe. Entonces el jefe dictaba rápido, entonces ellos tenían códigos. O sea que tenían que un símbolo bien sencillo significaba esta o arriba o abajo. Entonces son métodos resumidos para poder escribir lo que son las moléculas. En inglés se llama shorthand. Entonces eso servía antes para que las secretarias podían tomar el dictado muchísimo más rápido. Entonces ellas después, ¿qué hacían? Pues traducían ya para hacer una carta o para hacer cualquier cosa. Entonces el shorthand o el taquigráfico significa escritura rápida o escritura diferente. O sea, no ponen las palabras, ¿va? No, que ponen símbolos. No sé si me expliqué, jóvenes. Signos y abreviaturas taquigráficas. Sí, o abreviaturas también. Entonces, fíjense pues, entonces, si quieren para que ustedes salgan de, mírenlo, googleenlo y van a ver cómo es la taquigrafía, van a ver. Entonces, en este caso se dan cuenta ustedes que esta molécula retinol, que es la vitamina A, pues es bastante compleja y se pueden confundir.
¿verdad? Eso es el problema a veces de cuando uno pone toda la estructura, ¿ya? Vamos a ver el trazo de lo que son las estructuras químicas. Vamos a ver las diferentes representaciones. Entonces vamos a ver, pongan atención. Las primeras dos son digamos, las que más se utilizan porque son las resumidas. Tenemos la fórmula molecular y la fórmula empírica. A ver, José Alejandro, ¿qué es la fórmula empírica y qué es la fórmula molecular? José Alejandro. No recuerdo, licenciado. Bueno, a ver, Juan José. Empírica, una expresión para representar los átomos. No. A ver, Katia. Dije, la verdad, yo tampoco recuerdo. Bueno, a ver quién se recuerda, jóvenes. Eso es fundamental en la química. A ver, ¿quién sabe? La molecular Dice es que El número real de los átomos que hay en el compuesto, entonces la empírica es una forma en la que le damos una proporción. Ok, va en buen camino. O sea, la fórmula molecular es la cantidad de átomos reales que tiene la molécula. Ahora la empírica, ¿qué es? Es la mínima relación de los átomos que forman. Ya estamos. Entonces, por ejemplo, miren, esto se utiliza mucho para cuando se determinaron las fórmulas de los diferentes compuestos, porque nosotros en el laboratorio lo que podíamos obtener es la fórmula empírica, y a través de otros datos podíamos transformarlo a molecular. Entonces mire, pues acá tenemos la fórmula molecular de este compuesto C2H6. ¿Tiene alguna división S? Pues sí, lo puedo dividir entre 2. 2 dividido 2, 1, y 6 dividido 2 es 3, ¿sí o no? Esa sería la de arriba, C1H3 sería su fórmula empírica, que es la mínima relación. Y por ejemplo, después yo puedo descubrir que hay otro elemento que es multiplicado por 3. Entonces, ¿cómo quedaría su fórmula molecular? A ver, Luis Diego, si la fórmula molecular de C1H3 empírica, ¿cómo sería la fórmula molecular? Si el factor es 3, ¿cómo quedaría? C3H9. ¿Ok? ¿Y si fuera 4? C4H12. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, esta fórmula empírica tiene un montón de otros familiares, dependiendo de el número que tengan que multiplicar. No sé si quedó claro eso, joven. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? Bueno, entonces, fíjense pues, la fórmula estructural desarrollada me va a mostrar todos los enlaces que tiene la molécula. Miren, acá tiene todos los enlaces carbono-hidrógeno, el enlace carbono-carbono y carbono-hidrógeno. ¿Se dan cuenta de que cuántos enlaces sigma hay ahí? A ver, pues chicos, eso ya lo vimos. A ver, Luis Francisco, ¿cuántos enlaces sigma hay ahí? 7, ¿ok? Bueno, ahora miremos la otra fórmula, que eso también ya lo vimos. Fórmula estructural semidesarrollada o condensada. Miren, ahora ya no pusimos todos los enlaces, pusimos CH3, CH3. Y tiene la misma cantidad de enlaces sigma, María Álvarez. CH3 y CH3 tiene la misma fórmula que de arriba, la misma cantidad de enlaces sigma, ¿o no? Sí. Pues sí, ¿verdad? Porque tiene que ser equivalente. Bueno, la fórmula estructural abreviada no se aplica porque es muy pequeña la estructura. Bueno, y aquí otra cosa que ya vimos. Acá, la fórmula de líneas, como son solo 2 átomos, ponemos una línea. Pero nosotros sabemos que en cada punta que tenemos, a ver, Melis, en cada punta que tenemos. A ver, ¿no se le entendió usted? Hidrógeno. Hidrógeno, no. ¿Qué es lo que tenemos en cada punta? A ver. Ya lo vimos.
Ese es su micrófono. Hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Bueno, es carbono. Ahora, este carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? Michael Anderson. ¿Cuántos hidrógenos tiene este? ¿Y cuántos hidrógenos tiene este? A ver, Michael Anderson, eso ya lo vimos. 2, ¿no? 2. ¿Está de acuerdo, Miguel Antonio? Sí, listo. ¿Está de acuerdo? Bueno, a ver, ¿quién está en desacuerdo a eso? Que tiene 2. Tiene 3. Tiene 3, jóvenes. Si este carbono tiene solo un enlace, ¿cuántos le faltan para llegar a 4? 3. Entonces, esta fórmula debe corresponder a esta, pues, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno, ya lo vimos. Bueno, ahora analicemos el decano. El decano, en este caso, no es nuestro muy honorable decano, ¿verdad? Es de 10 carbonos, así se llama ese compuesto. ¿Se dan cuenta que en este caso la fórmula empírica, ¿qué sería? Dividido 2, ¿sí o no? Entonces me queda C5H11. Bueno, ahora miremos la fórmula estructural. Miren, acá están todos los enlaces hidrógeno-carbono. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora aquí sí puedo, bueno, aquí todavía sería la estructural semidesarrollada que pongo, pues en las puntas voy a poner CH3 y en todos los de en medio que voy a poner CH2, ¿sí o no? Esta primera, esta es difícil de andarla, da hueva hacerla, y esta todavía da hueva hacerla. Bueno, pero miren ahora la estructural abreviada que tengo que poner. Pongo los CH3 y de ahí entre paréntesis pongo los CH2, ¿cuántos se repiten? Se dan cuenta de que aquí hay 8. Entonces pongo CH3 entre paréntesis CH2, cierro paréntesis 8 y CH3. Se dan cuenta que esta ya es más, esta es taquígrafa, ¿verdad? Bueno, y ahora miremos la otra. Acá tengo ¿cuántos carbonos debo de tener? Debo de tener 10, ¿sí o no? ¿Y tengo 10 o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren, entonces, ¿esta es la más fácil de escribir o no? ¿Sí o no? La de líneas. ¿Es la más fácil de escribir o no? Sí. Bueno, entonces, fíjense pues, por eso de que nosotros ya debemos de interpretar que cada punto es un carbono y el carbono forma 4 enlaces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que no se representa son hidrógenos. En el primer caso CH3 y en todos los que están adentro CH2. Entonces, todas estas fórmulas deben ser equivalentes, pues, porque si no, no serían taquígrafas, pues. No sé si me explico. Todas estas formas para abajo deben ser equivalentes. Bueno, ahora miremos el isobutano. Tengo C4H10. Su fórmula empírica sería dividido 2, C2H5. Miren, acá tiene una representación completa de todos los enlaces. Parece puro arbolito. Ahora, la semicondensada, CH3 y CH. Y ahora, ya abreviada, CH, CH3, 3. Y la lineal, se dan cuenta, como signo de paz y amor. ¿Estamos o no? ¿Y cuál piensan ustedes que van a encontrar más en los libros? ¿Cuál es la que van a encontrar más en los libros? La lineal. La lineal, porque es la más fácil de escribir, jóvenes. Entonces, ustedes tienen que saber todas estas formas en las cuales pueden encontrar los compuestos orgánicos. Bueno, ahora vamos con cadenas cicladas. Acá tenemos el ciclopentano y tenemos el benceno. Bueno, la fórmula de molecular del ciclopentano es C5H10. Entonces, la fórmula empírica sería quinta parte, sería 1 y H2. ¿Ok? Por supuesto, puede ser de que el compuesto no tenga fórmula empírica. Porque, por ejemplo, cuando ustedes tienen números primos o números impares, no pueden dividir, ¿va, jóvenes? O podrían dividir.
A ver, entonces quiere decir de que la fórmula empírica en ese caso es igual que la fórmula molecular. Miremos acá, la representación tiene todos los en forma de ciclo y tiene todos sus enlaces con hidrógeno. La fórmula semicondensada ya ponemos CH2, CH2. La fórmula abreviada, miren pues todavía más fácil, ponemos CH25 y ponemos esta línea que ¿qué representa esa línea, ese círculo? ¿Qué representará ese círculo? ¿El anillo de benceno? No, anillo de benceno no, que es anillo o que es ciclada, eso es lo que significa, porque el anillo de benceno es el de la par. Bueno, entonces eso significa que está ciclada, por eso es que tiene este círculo. Bueno, y la estructural de líneas tiene el pentágono, ¿sí o no? Bueno, ahora miremos el benceno. La fórmula molecular del benceno es C6H6, entonces tiene sexta, sería la empírica C1H1. Acá tenemos la fórmula desarrollada, se dan cuenta que representa todos los dobles enlaces y todos los hidrógenos. Ahora, la semicondensada ya pone CH, y una cosa importante es de que también es importante poner los dobles enlaces donde correspondan. Ahora miren la abreviada CH6 y esto significa que está en ciclo. Pero ¿qué problema le miran ustedes a esa representación, joven? ¿Qué problema tendrá esa representación? Que no indica los dobles enlaces. Que no indica en dónde están los dobles enlaces. Por eso, ¿será aceptable esa representación o no? No es aceptable. En cambio, en el caso de el cicloalcano, pues sí, ahí como no tiene dobles enlaces no hay problema. Y ahora venimos y ponemos la representación de línea. Se dan cuenta que sería un hexágono y con los dobles enlaces alternados. ¿Qué significa? Sí, no, sí, no, sí, no. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, chicos? Bueno, vamos a ver este comentario que es importante. A ver, léame por favor, Omar Alejandro. Un comentario más. Aunque agrupaciones tales como CH3, OH y NH2 por lo general se escriben con el átomos carbono, oxígeno o nitrógeno, primero y después el átomo de hidrógeno, algunas veces se invierte el orden de la escritura a H3C o HO, H2N, si hay necesidades de hacer más claras las conexiones de enlace en una molécula. Sin embargo, no se invierten las unidades largas como CH2, CH3. No escribimos CH3, CH2C porque podría ser confuso. Sin embargo, no existen reglas bien definidas que cubran todos los casos. Es en gran parte una cuestión de preferencia. Bueno, entonces miren, esto, después ya que lo leo yo, es un revoltijo, pero miren, lo que quieren explicar aquí es lo siguiente, miren. Ahí tengo un ciclo, ¿verdad? Y yo lo que normalmente pongo es CH3, ¿ok? Y aquí pondría OH, ¿ok? Entonces se da cuenta que el carbono está unido a este carbono y el oxígeno está unido a este oxígeno. Bueno, pero ahora si lo pongo del otro lado, entonces digo yo y vengo yo y lo pongo CH3 y lo pongo OH. ¿Qué clavo miran ustedes con esta representación roja? ¿Qué clavo miran ahí? Están unidos a los hidrógenos. Ok, que están unidos a los hidrógenos. ¿Y están unidos a los hidrógenos o no? ¿Están unidos a los hidrógenos? No, entonces por eso lo que dicen ahí es de que le damos la vuelta, ¿sí o no? Entonces ahora lo vamos a poner como CH3. ¿Ahí está bien unido o no? Ahí sí está unido. Y en lugar de poner OH, ponemos HO. ¿Ok? A eso nos referimos. ¿Está claro los clavos ahí? Bueno, ahora miren el otro caso. Entonces, en el caso, cuando ustedes estén manejando un programa de dibujo de lo que son las estructuras orgánicas, que es lo que uso yo, ya ustedes pueden programar eso.
para que se los ponga de una forma. Entonces, aquí lo que tenemos o lo que les quieren dar a entender es de que cuando son pequeñas mejor le dan vuelta, ¿verdad? Para que tengan ustedes no estén interpretando mal la molécula. Pero miren ahora, en el otro caso también pasaría lo mismo. Yo tengo pongo NH2 y pongo C2CH3. Este sería un etilo. Bueno, entonces ahora si lo pongo del otro lado, pues yo lo pongo igual. De todos modos el licenciado no se fija en eso. NH2 y CH2CH3. Bien, ahí están bien los enlaces de este lado. Los rojos, ¿están bien o no? Están al contrario, entonces por eso le damos la vuelta también, ¿verdad? Entonces le ponemos H2N y se dan cuenta que aquí no está unido al CH3, no, que está unido al CH2. Entonces ponemos CH2 CH3. A eso hace referencia ese párrafo. No sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda, alguna inquietud, jóvenes? Bueno, aquí nos vamos a quedar, solo vamos a ver esto para que ustedes lo puedan practicar, porque vamos a ver. Entonces miren, pues léame por favor, Ronald. Interpretación de estructuras de enlace línea. La carbona, una sustancia responsable del olor de la hierbabuena, tiene la siguiente estructura. Determine la fórmula molecular de la carbona. Bueno, esto ya lo vimos. Miren, acá está la carbona. Ustedes van a tener lo que es la representación de líneas. Miren, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que hacer esto. Miren, en este carbono, ¿cuántos hidrógenos hay? En ese carbono, ¿cuántos hidrógenos hay, jóvenes? En este. ¿Cuántos hidrógenos hay? A ver, pues, ¿cuántos enlaces? ¿Cómo va a haber dos? Ese carbono, ¿cuántos enlaces tiene? 1. Para llegar a 4, ¿cuántos faltan? 3. Ahora este carbono, ¿cuántos enlaces tiene ahí? 4. Entonces ya no tiene hidrógenos. Este carbono, ¿cuántos enlaces tiene? 2. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tiene? 2. Ok, este carbono, ¿cuántos enlaces tiene? 1. 3. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tiene? 1. Este enlace, ¿cuántos enlaces tiene? Carbono. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tiene? 1. Bueno, entonces, ahí está lo que tienen que hacer, miren. Entonces, después, ¿qué tienen que hacer? Contar el número de carbonos, tiene 10. Número de hidrógenos, suban todos esos números, sale 14 y un oxígeno. Bueno, entonces, eso van a tener que practicar con miren. ¿Se acuerdan que eso ya lo hicimos o no? ¿Ya lo hicimos o no? Lo hicimos anteriormente para calcular el número de enlaces sigma, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Que tengan una feliz tarde, un abrazo a todos y nos vemos el día sábado a las 10 de la mañana y se termina a las 12. El día viernes a las 20 horas está el examen corto número 1 con los que me mandaron confirmación de correo. Entonces, feliz tarde y nos vemos, chicos. Feliz tarde. Feliz tarde. Nos vemos, pues, chicos. Se cuidan. Gracias.